Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta noche aquí en Déjame Pensarlo, donde lo hablamos, lo dudamos y lo volvemos a pensar. Aquí no venimos a tener respuestas rápidas, lo reflexionamos, buscamos preguntas honestas y este es un espacio para cuestionar lo que creemos, lo que sentimos y lo que hacemos con nosotros mismos. Quiero dar las gracias a la página Juego Interno por darnos este espacio y pues quisiera iniciar presentándoles a un colega, amigo, el señor Enrique Sánchez. Antes de que se presente, porque sí quisiera hacer este intro sobre que él fue una de las personas, justamente hoy vamos a hablar de las redes de apoyo, y él fue una de las personas, red de apoyo importante para que yo tomara la decisión de estudiar psicología. Señor Enrique, bienvenido. Me da muchísimo gusto tenerte aquí. Muchas gracias, gracias. Buenas noches. Pues sí, me presento. Soy el psicólogo Enrique Sánchez. Y, sabes, me gusta mucho justo como haber formado parte de esa tirita que se fue jalando para que te terminaras de meter a la... Me hace sentir importante ya dentro de la psicología, integrando a maravillosa psicóloga al ámbito de la psicología. Muchas gracias, Quique. Oye, fíjate, vamos a empezar este tema. Vamos a ponernos cómodos porque empezamos a hablar de la primera red de apoyo. La primera red de apoyo, ¿quién tendría que ser? ¿Qué opinas? Bien, justo antes de entrar a esta transmisión, platicábamos fuera del en vivo, de que tú me has acompañado en procesos donde me he quedado solo, yo te he acompañado en procesos no has estado sola como tal, pero has vivido esa parte. Y ambos concordamos con que a final de cuentas, y como lo dice el título, la principal o el principal o la persona importante dentro de una red de apoyo, principalmente es uno mismo, ¿no? Creo que Sí. es lo importante que uno tiene que aprender a reconocer. Fíjate que a lo largo de mi vida, yo pensaba, por ejemplo, hoy en la mañana, ¿no? ¿Cómo es que se me ocurrió el tema? Y creo que para mí uno de los puntos más complicados fue precisamente el entender que yo era mi primer red de apoyo. Crecemos con esta idea, bueno, yo así crecí, ¿no? No creo que tú hayas crecido con las princesas de Disney, pero yo sí. Ok, en, sí, sí, donde, sí. en donde una llora y entonces llegan los animalitos así de la creación, los ruiseñores, van a arreglar mi casa. Ok. Llega el príncipe a solucionarme la vida y me va a poner un castillazo. Y entonces me quedaba con esa idea y que siempre hubiera alguien que me rescatara, ¿no? La verdad, fue duro conforme te vas, pues vas creciendo, sobre todo pues, psicología, darte cuenta que, o sea, no existen gorriones cantadores que limpian casas y no existe el príncipe del castillo encantado, y me hace Catepec, ¿no? Entonces, ¿Cómo no? Yo salí de ahí. muéstrame el castillo y luego hablamos. Sí. Entonces, Ok. no, pero sí para mí fue impactante. Y fíjense, voy a mencionar, tengo una amiga que el año pasado me hablaba ella de sus redes de apoyo, ¿no? Y también es curioso porque las redes de apoyo también son, o sea, aunque tienes una red de apoyo, así como lo comentaba al inicio, que fuiste ese tironcito para que yo entrara, pero uno va construyendo esas redes de apoyo. O sea, uno toma la decisión de quién forma parte de esas redes de apoyo, ¿no? Sí, de hecho, Um, que antes, perdón que te interrumpa antes de que continúes, justo siento que un punto importante o algo que siento que va a hacer que esté más nutrido conversación es que, como dices, vivimos y crecimos en ámbitos muy diferentes, ¿no? Entonces, a lo mejor tú creciste con esa idea de que, como dices, ¿no? En un castillo de Disney donde te iban a llegar a rescatar, donde ibas a vivir así toda esa fantasía. Por el contrario, yo crecí como en esa idea de que era yo solo contra el mundo, ¿no? Y de que si tenía un problema, el que fuera económico, fuera mental.
incluso físico, iba a ser yo solo quien lo iba a tener que solucionar. Entonces, siento que está muy padre que tengamos esas dos perspectivas de cómo se forma una red de apoyo. ¿Por qué? Porque a pesar de que tú ya tenías esa idea de que ahí estaban y yo tenía esa idea de que no había nadie, y digo idea porque después, una vez que tuve un accidente en una moto, me di cuenta que no estaba solo. ¿Sí? Entonces, siento que tenemos esas dos perspectivas en donde sí había personas y donde no había personas, y a final de cuentas se termina formando una red de apoyo. Siento que es muy importante o muy interesante más bien el observar que independientemente de si un niño tiene la percepción de que vive sobreprotección o de que vive abandono, aún así tiene que formar una red de apoyo. Necesario de esta parte de la red de apoyo. Sí, es padre. O sea, esto que dices es padre, justo como esa ambivalencia, Ujú. porque efectivamente te das cuenta que eres red de apoyo y que tienes red de apoyo en una situación de golpe de la realidad o crisis, ¿no? O sea, ahí Es. es donde te templas, donde dices, primero, ¿no? Darte cuenta qué habilidades careces, porque muchas veces cuando tenemos una situación de crisis o dolorosa, pues te quedas, de momento, pues el shock, ¿no? O sea, tú me dices, por ejemplo, decisiones que has tomado, ¿no? El accidente o decisiones que yo he tomado y que de pronto entras así en una situación difícil y te, como decimos, ¿no? Te paniqueas, te quedas como en shock y luego ya al momento de como de reaccionar es donde dices, ay, pues no tengo esto, me falta esto, llámale material o de habilidades emocionales, sociales, todo esto. Y entonces es ahí donde tú decides, donde tú empiezas a mover tus piezas y decir, bueno, o sea, yo qué puedo hacer, hasta dónde puedo llegar y también aprender a pedir ayuda, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Necesito esto. Y esa es como el segundo golpe, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, de hecho, justo es un punto que siento que era muy importante tocar, el hecho de que uno tiene que aprender a pedir ayuda, ¿no? Y sobre todo fuera de los momentos de crisis. ¿Ves? Porque siento que en el momento de crisis es muy sencillo hacerlo y uno ni siquiera se da cuenta que lo hace, y después incluso uno tiene como la certeza, según uno mismo, de decir que no necesitó de nadie o que nadie lo ayudó, ¿no? De que sí haya habido quien le haya ayudado y se haya acercado a alguien más, ¿no? Porque uno en el momento de crisis no se da cuenta de los actos que hace. Entonces, en el momento de crisis es difícil darse cuenta que uno está pidiendo ayuda. En cambio, cuando uno ya salió de la crisis y a pesar de ya no estar en la crisis, puede tener esa capacidad de pedir ayuda, o antes de que la crisis suceda, puede pedir ayuda, es donde yo siento que realmente se da como no sé, como este cambio de energía, ¿sabes? Siento que esto va muy enfocado a la energía de una persona, porque fuera del cómo piensas, también atraes esas personas que te van a ayudar o personas que van a hacer que la crisis sea mayor. Siento que Oh, va muy de la mano, ¿no? O sea, yo siempre, incluso hace un tiempo cuando daba clases de licenciatura, me gustaba explicarles a los alumnos que una persona o un ser humano está conformado por tres partes y esas tres partes las va a llevar a donde sea y ante la situación que sea, ¿no? Y es la parte mental, emocional y física. Por lo tanto, cuando vives una crisis, se da en los tres puntos. Entonces, si uno está viviendo esa crisis y por cualquiera de esos tres motivos es capaz de pedir ayuda, incluso fuera de la crisis, uno ya está del otro lado. Y entonces ahí es donde uno puede empezar a tejer esa red de apoyo. ¿Por qué? Porque la red de apoyo se teje fuera de una crisis, no en el momento de crisis. En el momento de crisis, como tú bien lo dijiste, uno ya solamente empieza a mover esas piezas que ya estaban ahí y que uno a lo mejor ni se dio cuenta de cómo las puso ahí, pero ya estaban. Vuelvo a comentar, a lo mejor cuando yo viví la parte del accidente en la moto, pues prácticamente quedé inmóvil de una pierna y un brazo, ¿no? No había manera de que yo pudiera levantarme, hacer como ese tipo de cosas. Y yo, como te comentaba al principio, crecí con esa idea de que estaba solo y de que cualquier problema lo tenía que como superar yo solo. Y casi casi me sentía Batman, ¿no? Diciendo así de que no tengo papá, no tengo eso, y así como que esas cosas, ¿no?
De hecho, hay una escena de una de las películas de Batman que me gusta mucho, en donde se rompe un brazo, creo, una pierna, y él solito como que se la acomoda, ¿no? Entonces, cuando yo viví el accidente de la moto, incluso así como que segundos después del accidente, intenté yo solito acomodarme la pierna, ¿no? En esta idea de que estaba solo. Y una vez en el hospital, empiezan a llegar los mensajes y empiezan a llegar las llamadas, y a acercarse gente, ¿no? A decirme, oye, ¿qué necesitas? ¿No? Oye, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Y así. Y entonces mí en ese momento fue como si me echaran un balde de agua fría, en donde me di cuenta que no estaba solo. Y ahí es donde caigo en esta conciencia de que no solamente en el momento de crisis aparece la red de apoyo, sino que fuera de la crisis es donde se forma la red de apoyo, Fíjate, donde antes de que se dé la crisis, eliges con qué personas te relacionas. Sí, dime. fíjate que es bien interesante, Quique, porque yo lo viví diferente. O sea, me gusta mucho lo que dices, porque sí, sí me Ujú, hace mucho sentido actualmente en este momento, ¿no? De mi vida. Pero ujú. yo me acuerdo que cuando, por ejemplo, me fui a vivir sola eh, y te pega la soledad, pues ya sabes, ¿no? O sea, ya lo hemos platicado, Sí, ¿no? claro. Que dices, o sea, en la noche, cuando ya, pues ya apaga la tele, todo, Sí, ajá, te llega como el golpe y entonces es como, ahí para mí fue no hay gorriones, no hay escobas mágicas, no hay nada de eso. Y entonces para mí ahí llegó la crisis de que en realidad no tenía como que construido nada porque yo seguía esperando como, ¿sabes? Me fui muy valiente sin tener como noción de nada, o sea, de pues, ahí voy y, y pues obviamente cometí varios errores, ¿no? Entre ellos esto que dices, ¿no? Que esperaba como ayuda y sí, sí recibí ayuda, o sea, sí hubo quien me apoyaba en una cosa, quien apoyaba a otro y me tocó vivir esto que dices, que cuando estaba en la crisis, eh, ni siquiera sabía pedir ayuda, por ejemplo. La gente se acercaba a sí. apoyarme y era duro porque yo decía, pues, no me imaginaba que fuera así, no me imaginaba que aprender a estar sola implicaba ese golpe de realidad de la soledad, implicaba, pues tú vas a hacer tu despensa, tú vas a acomodar tus cosas, tú eres responsable de mantenerte con vida y saludable, ¿no? Sí. Entonces, para mí fue y yo sentía que alrededor nadie podía comprenderlo y efectivamente, porque la que estaba viviendo el proceso era yo. Y entonces era así como nadie me comprende, ¿sabes? O sea, como, y no entendía, de hecho, durante ese tiempo yo viví una anemia, por lo mismo, porque no sabía cuidar de mí. Entonces ya cuando me llega el segundo golpe, que es que me sentía mal, hazte estudios, etcétera, y me dan la noticia de, no era una anemia severa afortunadamente, pero yo me sentía mal. Entonces, en ese entonces, quien era mi novia me dijo, pues vamos, te llevo al doctor y todo, y entonces me dan una dieta de lo que tengo que comer. O sea, esa fue la primera vez que dije, no manches, o sea, perdón, pero tengo que comer todo esto, o sea, es así Sí, como uno claro. se tiene que alimentar, algo tan que pareciera tan irrisorio, ¿no? O sea, comer calabazas, zanahorias, o sea, variado. Y fue la primera vez que me di cuenta que, que estaba siendo incongruente, ¿no? Pero, o sea, ahorita te lo digo, pero en ese entonces ni siquiera sabía que la palabra incongruente, digamos, ¿no? Y yo iba dando dibujos. Sí, claro. Entonces a mí me pasó al revés de como tú mencionas. A mí me pasó que, pues, que me tuve que dar de tumbos y poco a poco ir como descubriendo, pero me llevó muchísimo tiempo, pues que yo era la responsable de ir creando esas líneas de apoyo. Y digo, me llevó mucho tiempo porque cuando no te conoces, cuando no sabes cuidar de ti mismo, cuando no tienes conciencia de ti, aceptas lo que hay. Yes.
De hecho, pienso que no, bueno, así justo como lo que mencionas, no es como dices, de que sea lo contrario, Mm, sino siento que es la misma línea. A final de cuentas, yo a pesar de que lo vivía, no me daba cuenta de que lo estaba haciendo. Y como te digo, ¿no? Hasta después del accidente me di cuenta que sí había formado una red de apoyo. Y entonces, yo digo que tú en tu situación también lo viviste. A final de cuentas, a pesar de que no fue de la misma forma, bien es como solamente el darse cuenta de que esas cosas ahí están. Y de hecho, eso es bien interesante porque viene en nuestra naturaleza. El hecho de que nosotros somos seres sociables es natural. Por lo tanto, la red de apoyo es algo natural y necesario, completamente necesario. ¿Por qué? Porque si una persona no sabe relacionarse con los demás, socializar a su forma, ¿eh? Porque no por socializar quiere decir que todos tendríamos que ser extrovertidos, ¿no? Sino simplemente no se sabe relacionar con las personas, independientemente de su personalidad, es en donde aparece un problema. ¿Por qué? Porque entonces ahí hay una distorsión de la personalidad y por lo tanto no va a haber una buena red de apoyo, no va a haber una red de apoyo consistente. Es como si una persona se avienta, se quiere suicidar y se avienta de un edificio y entonces lo quieren atrapar con una de estas redes que ponen justo cuando alguien hace eso. Y entonces una red que está tejida con fuerza lo soporta y la persona sobrevive, ¿no? En cambio, una red que no está tejida adecuadamente o una red que ya tiene hoyos o que ya tiene como distorsión, hablando de personalidad, obviamente no va a soportar. Y entonces esa crisis, digamos que va a hacer que la persona, no como metafóricamente. ¿Por qué? Porque a final de cuentas uno vive situaciones así toda su vida, desde que es pequeño. Desde que uno va adquiriendo el lenguaje, va viviendo esas situaciones de dificultades. Y entonces, si desde ya pequeño no sabes cómo pedirle ayuda a papá, no sabes cómo pedirle ayuda a mamá, no sabes cómo pedirle ayuda a hermanos, digamos que se va a generar un conflicto enorme en ti mismo. Y como tú decías, bien importante, ¿no? Si uno no se conoce, uno no sabe cómo relacionarse con los demás. Y es otra cosa que es como curioso, porque a pesar de tanto tiempo dedicándome a esta parte de la psicología, de tanto tiempo estar en terapia, de tanto tiempo convivir así mi vida completamente a la psicología, no lo terminaba de entender. Este punto en el que vivo este proceso de soledad, que vivo este proceso donde no hay para dónde hacerme y me volteo para un lado de la cama y no hay nadie, y volteo para el otro y tampoco. Y entonces es donde llego a comprender que para poder relacionarme con otras personas tengo que conocerme a mí. ¿Por qué? Porque entonces ahora tengo que aprender qué me gusta. Yo me acuerdo que el primer tiempo que vivía solo, así los primeros días tal cual, yo decía, es que, ¿qué me gusta hacer? No, pues iba al cine porque a esta persona le gustaba ir al cine. Iba a tal lado porque a esta persona le gustaba. Hacía tal cosa porque a tal persona le gustaba. Pero entonces llega ese punto de conocerse a sí mismo y uno se saca de onda porque independientemente de la edad, he aprendido que los procesos son diferentes y que una persona ese estado de, mm, no sé, de conciencia le puede llegar muy pequeño o durante la adolescencia o en la adultez joven o ya de adultos pues mayores, ¿no? Y eso está muy padre porque al final de cuentas la experiencia que hemos como tenido antes de ese momento en donde te das cuenta que no te conoces, es lo que vas a tener como herramientas para después poder conocerte. Y está bien locochón, porque justo apenas hablaba con una persona que ya tiene, no sé, igual veintitantos años en un programa de AA. Me compartía justo que la experiencia de cada persona te puede entregar algo, pero solamente si tú conoces la propia. Si tú no conoces como tu propia experiencia o no reconoces lo que has vivido y así, es complicadísimo que comprendas la historia de otra persona o que comprendas el aprendizaje dentro de la historia de otra persona. Y entonces me decía, está muy padre el refrán que dice, ¿no? De que uno no experimenta en cabeza ajena. Y dice, pero le falta una parte. Y entonces era, uno no experimenta en cabeza ajena si no conoce su experiencia propia. Y me gustaba mucho porque decía, es que sí es cierto, ¿no? Incluso para esta parte de live, ¿no? Ahora que entro aquí al podcast con ustedes, yo me daba cuenta que durante 7 años casi de mi vida no fui capaz de reconocer mi trabajo, ¿no? Porque yo decía, me siento nervioso y lo he hecho miles de veces, ¿no? O sea,
Incluso estaba viendo justo en esta parte de recordar cómo ha sido este proceso para llegar aquí. Vi que en algún momento, cuando todavía estaba en la universidad, llenó un auditorio de 600 personas y di una conferencia y todo muy padre. Y venir el día de hoy a este podcast me daba miedo o me entraba ese nervio, ¿no? Y entonces decía, independientemente de las personas con las que esté, esa herramienta de cierta seguridad o esa herramienta de poder hablar frente a alguien propia. Y esa experiencia me va a ayudar a generar una red de apoyo con personas que sean colegas, con personas que sean pacientes, con personas que solamente sean amigos. O sea, independientemente de si puedo hablar o no frente a personas, el yo saber si puedo hacerlo o no, me va a ayudar a relacionarme. Y así, como Sí, que el irte conociendo es lo que te ayuda a hacer ese gran telar de relaciones personales. ok. Eso que comentas me gusta. Vamos a checar. Bueno, voy a lanzar la pregunta. Ok. A las personas que nos están viendo, ¿qué opinan sobre la red de apoyo? Sobre que somos nuestra primera red de apoyo. ¿O les ha sucedido que sienten, así como el caso de Quique, que eh, sientes que estás completamente solo y de pronto sí hay una red de apoyo, o te sucede de la otra manera, que sientes lo contrario, ¿no? Que tienes una gran red de apoyo y pues Y que no sorpresa, aparece. y que Así no, y es. que tu telar, como Sí. dices, todo lleno de hoyitos. Entonces, pues coméntenos por favor y veo aquí, y ya tenemos varios comentarios. Dice, saludos a los dos. Bonita noche. Cuando yo me cambié de escuela, entré en crisis. Ustedes dos, al recibirme bonito, se convirtieron en parte de mi fortaleza. Gracias. Gracias, Vire. Un saludo al SIC Enrique Jessica Uriostegui. Marisol Prat ¿Verdad? dice, a veces es difícil reconocer que necesitamos ayuda y más difícil pedirlo. Sí, justamente, ¿no? Era lo que comentábamos. Yo creo que una de las habilidades sociales que son, para mí fueron como de las cosas más complicadas, es pedir ayuda, porque muestra una parte de nosotros vulnerables, abrirnos a esa parte. Así yo lo sentí. Yo lo aprendí creo que hasta psicología, ¿no? La verdad, ahí fue donde aprendí como, pues si lo necesitas, pídelo. O sea, igual y no lo tienes, pero pues ya se abrió la posibilidad, alguien ya lo escucha, igual y está ahí. Entonces sí, sí es difícil reconocer que necesitamos pedir ayuda. ¿Cuándo ha sido para ti, Enrique, el momento más difícil de pedir ayuda? Tan, 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 Qué loco, tan. no esperaba esa pregunta. Siento que en general en mi vida, por lo mismo que te cuento un poco de mi historia, me es muy difícil pedir ayuda. ¿Sabes? A pesar de que hay personas con las que es muy específico el, por así decirlo, de mí para ellos y de ellos para conmigo, que sé que no hay mayor tema con pedir lo que sea y pues no pasa de que te digan que no. Pero siento yo que es que más complicado o que más me ha hecho difícil pedir ayuda fue aproximadamente 15 años. Tenía justo los sí, recién cumplidos los 15 años. Fui a pedir ayuda de nuevo a la clínica en la que estaba. Justo porque fue una clínica en la que yo llegué como me fui como a los. Y durante 3 años viví muchas cosas que siento que no fueron, que bueno, hoy puedo decir que fueron gratas porque siento que si no, no estaría en este proceso que estoy viviendo, pero en esos momentos yo no lo sentía así. Entonces, no estaba viviendo cosas tan padres y una forma de salir de esa forma de vida que estaba llevando fue el acercarme a pedir ayuda a la clínica y decir, ya no puedo, no recuerdo exactamente a ver cómo lo dije, pero sí recuerdo que no fue como con esa parte de, como hoy lo veo con algunas personas a mí, que sabes que no puedo con esto que estoy viviendo, no puedo con esto otro, porque tengo ese pequeño detallito de ser y como no sé pedir ayuda, no lo pedí tan bonito como me lo imagino, ¿no? Yo siento que fue la ocasión más complicada, porque yo sabía lo que implicaba el pedir ayuda. Y siento que eso es algo bien Sí, importante porque uno se da cuenta que la ayuda tiene un costo.
exacto. Y que no siempre es dinero, ¿eh? Eso es lo más No. importante, porque si la ayuda fuera con un costo económico, pues tarjetazo y vámonos, ¿no? Pero cuando uno se da cuenta que no es así, que uno tiene que pagar con reciprocidad, con lealtad, con disciplina, con cuántas cosas, uno por eso no pide ayuda. Entonces, por eso siento que fue la ocasión más difícil en la que yo pedí ayuda. Ok, para mí la parte... Hola Chava, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una enorme disculpa por el retraso. Mucho. Hola Enrique. Hola Citlali. ¿Cómo están? Buenas noches. Pues aquí, echando chismecito. Qué padre, qué padre. Ya venía escuchando algo ahí en el camino. Bueno, pues buenas noches, disculpen la tardanza. Gracias, es un gusto compartir micrófono contigo, Enrique. Ya de bastante tiempo que no nos vemos. Citlali, amiga, aprovecho este espacio. Jóvenes, jóvenes, personal, staff y todo el mundo al fuego interno. Acaba de ser el cumpleaños de nuestra compañera Citlali. Entonces, pido un aplauso para ella por su cumpleaños. Y la Muchas felicitamos gracias. así al aire, ¿no? Y pues bueno, hago una introducción un poquito acerca del tema de la red de apoyo. Creo que es algo muy importante, es algo de lo que no se habla porque misteriosamente, ¿no? Pues todo el mundo creemos que tenemos una, pero cuando se llega el momento de recibir el apoyo, esa red brilla por su ausencia, ¿no? Entonces, yo considero que la red de apoyo debe de estar, digamos, compuesta, ¿no? Y digo debe así, en el estricto sentido de lo que significa la palabra debe, ¿no? De tener mi terapeuta, evidentemente, ¿no? Algún un médico material, un doctor. La parte espiritual, ¿no? Que realmente mucha gente no lo considera así, pero yo creo que la parte espiritual, creas en lo que creas, ¿no? Jesús, Buda, Mahoma, la Virgen, en quien tú quieras, ¿no? O sea, creo que la parte espiritual sí es parte de mi red de apoyo y finalmente familia y amigos, ¿no? O sea, esas personas a las que tú les hablas y son les hablas cuando te pasa algo muy, muy bueno y luego les hablas cuando te pasa algo muy, muy malo, ¿no? O sea, esa gente como que te ha demostrado esa incondicionalidad, ¿no? O sea, yo así como lanzo mi piedrita, ¿no? Así como de, para mí una red de apoyo se puede componer así, ¿no? Y pues claro, la importancia de, sobre todo en estos días, ¿no? De repente tan difíciles que vivimos, de repente en estos días de saturación, en estos días de sobreestimulación, en estos días de donde todos hemos pasado por distintas transformaciones, ¿no? No me gusta decirle como cosas malas, ya no me gusta decirle como pruebas y esas cosas, ¿no? Más bien yo considero que nos vamos transformando y pasamos por varias transformaciones donde la red de apoyo es súper, súper importante, ¿no? Y un saludo a todos por allá. Hola. Bueno, vamos a seguir leyendo comentarios. Tenemos un buen. Muchísimas gracias a todos nuestro público. Dice, ¿qué tan difícil es trascender un duelo? Bueno, eso es como tema para un programa completo. Para una temporada completa de Déjame Sí, sí. pensarlo. No, para responder de una manera así como breve, sin ahondar mucho, el duelo no tiene un fin determinado, solamente y va oscilando así en diferentes como secciones o posiciones. Se requiere un acompañamiento, es muy importante tener una red de apoyo, y depende de muchos factores. Entonces yo no puedo decir qué tan fácil, qué tan difícil, es un caminar muy, muy personal, güerita, GS. Jessica Buenas Uriostegui. noches. Espera. Antes. Ajá, di. Buenas noches, chava. No alcancé a saludarte, se me fue el audio, ya no escuchaba, no escuché qué dijiste, todo lo que dijiste, nomás vi que hablabas, pero ya andamos por acá. Buenas noches, chava. Pues dijo que le daba mucho gusto compartir contigo este Y, espacio. El micrófono, ajá, claro. ok. Va, Muy bien, chava.
Dice Jessica Uriostegui, ¿la red de apoyo se construye conscientemente o solemos descubrir quiénes la integran solo cuando atravesamos una crisis? Era más o menos lo que platicábamos Esto, hace ratito, ¿no? lo que estábamos comentando, de que uno no se da, bueno, más bien, uno se termina de dar cuenta después de una crisis si tiene o no tiene una red de apoyo. Y a partir de eso hace consciente esa parte, o bueno, en algunos casos, ¿no? Se llega a ser consciente el hecho de tener o no tener una red de apoyo y a partir de ahí se puede, si no se tiene, se puede ir construyendo cuando se conoce que no se tiene. Y si se tiene, se puede o fortalecer o modificar, digamos, y es ciencia de cada. A Es mí que me, justo, ajá, adelante, Citlali. ok, es que voy a retomar un poquito lo que comentaba Enrique hace rato. A mí me gustó mucho esta parte donde tú hablas que se construye antes, ¿no? O sea, se va construyendo desde Ujú. antes. Se construye En antes mi, de la crisis. en mi caso yo no era consciente de eso. O sea, por ejemplo, no fui consciente. Digo, siempre hay alguien que sale, ¿no? Te ayuda con algo, ¿no? Mi familia o algo. Aunque estaba sola, pues sí. Pero a lo mejor no era la red de apoyo que yo en ese momento era, porque no me conocía, no era consciente de lo que realmente yo necesitaba. Y entonces la gente te ayuda. Si tú no sabes pedir ayuda, la gente te va a brindar lo que cree que necesitas, ¿no? Si tú no sabes decir, es que necesito esto, difícilmente las personas van a adivinar o entender qué es lo que realmente requieres. Entonces, respondiendo a la pregunta, eh, lo ideal es que fuera un proceso consciente, que conscientemente fuéramos como que construyéndolo, pero pues la Los que realidad. no somos personas ideales. La realidad es que somos humanos, que cometemos errores y que vamos aprendiendo en el camino. ¿Qué opinas, Chava? Es que justo hace un momento, cuando introduje mi participación, hablaba acerca de que no siempre nos damos cuenta de en qué consiste o cómo funciona la red de apoyo, ¿no? O sea, acaba de decir Enrique, y es algo muy acertado, a veces, ¿no? Cuando eres, digamos, consciente de tus círculos y demás, pues sí puedes como plantear, ¿no? A lo mejor prepararte que antes de una crisis, ¿qué vas a hacer, ¿no? Y a lo mejor tienes un plan A, plan B, plan C, ¿no? Pero llega la crisis y a veces ninguno de esos planes sirve, ¿no? Y te das cuenta de que sí, de verdad, no tienes una red de apoyo, porque aparte, la red de apoyo, en primera, no le ponemos ese nombre, ¿no? Nosotros creemos que hay una red de apoyo como, digamos, gratuita, ¿no? Que es familia, primero, amigos, ¿no? Porque vivimos, y es algo que retomo muchas veces en los espacios, vivimos en una sociedad donde pues todo es gratuito u obligatorio, ¿no? O sea, me tienes que querer porque soy tu papá, me tienes que apoyar porque soy tu hermano, me tienes que dar esto porque soy tu mamá, ¿no? Y entonces como que vamos por la vida sin planear la red de apoyo, sin contemplarla, sin ver como qué va a pasar, ¿no? Hasta en el momento que llega la crisis y dices, híjole, yo pensaba que contaba con tal y ya no, y no cuento con tal, ¿no? O a veces Ujú. llegan personas con las que no pensabas que ibas a contar, ¿no? Y de repente llegan y se aparecen y ahí te apoyan, ¿no? En mi caso, por ejemplo, y creo que ya lo compartí más de una vez, yo soy sobreviviente de cáncer. Entonces, cuando llega la enfermedad a mi vida, ¿no? Yo no tenía una red de apoyo. Yo pensaba que la red de apoyo solamente era pues mi mamá, mi hermano y mi pareja en ese entonces, ¿no? Pero de repente, conforme fue avanzando la enfermedad y conforme fue avanzando el proceso, yo me di cuenta que realmente no tenía una red de apoyo, que realmente, o sea, hay muchas cosas que pesan demasiado, sobre todo, y duele decirlo, pero sobre todo la parte económica, cuando llega la crisis, ¿no? Y de repente es como de, híjole, no tengo a quién pedirle prestado, tengo que vender mis cosas, no tengo un buen historial crediticio, no puedo acercarme a una institución, cada vez aunado al desgaste físico que te da la enfermedad, más el desgaste que sucede en la familia, y toda esta modificación que hay en la rutina del hogar, ¿no? Porque se modifica la dinámica del hogar cuando hay una persona que necesita de la red, ¿no? O sea, y lo hemos hablado, Citlali, en otros espacios, ella se acordará muy bien, ¿qué pasa cuando la crisis llega a uno de los pilares de la casa, ¿no? O sea, realmente él es red de apoyo, pero ¿quién es la red de él? ¿No?
Y entonces cuando llega la enfermedad, cuando llega la crisis, cuando llega, por ejemplo, el desempleo, ¿no? Cuando llega, no solamente nos podemos enfocar en algo que termine en un duelo o en la muerte, ¿no? Sino, o sea, hay crisis muy graves como el desempleo, hay crisis de vivienda, hay crisis laborales, hay crisis de muchas, ¿no? De muchos tipos. Y de De repente, hecho, ajá, perdón que te interrumpa, Cho. Siento que va como en conjunto con lo que estábamos comentando hace un momento, en donde comentábamos que uno se termina de dar cuenta después de ciertos procesos de crisis y después de ciertas situaciones, de que lo que acabas de comentar, ¿no? Ayuda no es gratuita y de que no se paga con dinero. Justo es algo que mencionábamos hace ratito, Citlali y yo, en base a que uno no lo conoce, uno no es consciente de esa parte. Así como uno no es consciente de la red de apoyo, uno no es consciente de que esa red de apoyo tiene un costo. Y además de que esa red de apoyo se forma de acuerdo a lo que uno es capaz de experimentar y de conocer de sí mismo. Entonces, siento que es bien importante esto porque como tú lo mencionaste hace ratito, ¿no? Eres paciente del cáncer. Y al principio, Citlali y yo mencionábamos que ella vivió con una idea de una red de apoyo que existía y que era así como con las princesas que bajaban los animalitos y la ayudaban, la peinaban casi casi, ¿no? Y yo del otro lado crecí con esa idea de que no existía esa red de apoyo, ¿no? De que no la había y que si yo necesitaba algo, yo tenía que ver de qué forma. Ya se Y nos entonces siento pasmó. que tú estás en ese punto también. Ya, ya, cool, ok. Más Y o entonces menos. siento que tú estás justo en ese punto como intermedio en el que compartes ambas partes, que tienes como esa red de apoyo, como que ahí anda fantasmeando y a la hora de la hora no está. Entonces siento que es bien importante o muy padre más bien, o como decía al principio, muy interesante, porque son como tres perspectivas diferentes de la misma situación. Del cómo, a fin de cuentas, la red de apoyo termina por crearse antes de la crisis, se da uno cuenta de que existe o de que no existe, o de que solamente para algunas cosas está y para otras no. Y a final de cuentas, después de la crisis, uno es donde puede hacer consciente que la tiene o que no la tiene y empezar a construirla o empezar. o si no, pues crear una nueva, ¿no? Porque sí, Ujú. realmente De después de la hecho, crisis, ¿no? Después de la crisis ya pasaste por todo, ya pasaste por la gente que quiso estar, porque también hay que ser bien honestos, a veces satanizamos mucho a la gente que no está conmigo, ¿no? Y de repente hay que reconocer que también es una decisión no estar. También es una decisión no estar. También hay que saber que así como yo necesito una red de apoyo, también hay que saber ser una red de apoyo. Hay que saber ser acompañante. Hay que saber ser compañero de estas cosas. Porque a lo mejor yo me puedo ofender porque fulanito o sutanita no me escribió o no me apoyó en tal proceso. Y de repente resulta que esa persona también estaba pasando un mal momento y también estaba pasando una crisis y también estaba en su duelo o a lo mejor no estaba bien económicamente o a lo mejor simplemente no tenía herramientas y pues decidió no estar, ¿no? Y entonces yo vivo enojado, enojada con ella y realmente pues esa persona decidió no estar y es perfectamente válido. Por eso es tan importante que después de la crisis hagamos esta reestructura de la red, porque a lo mejor, no sé, ¿no? Nosotros decimos, ay, pues siempre tengo a mi mamá, tengo a mis hermanos, ¿no? Pero de repente un hermano ya no quiso entrarle porque ya no le gustó y resulta que tiene hijos y familia y como que pues no iba a quitar el pan a sus hijos por dármelo a mí, ¿no? Y de repente, pues a lo mejor los papás están separados y debido a la dinámica que ellos tienen, como que ya no es tan fácil apoyar a los hijos ambos, ¿no? O de y qué repente, bonito se escucha eso, ¿no? o de Mm, repente Siento, tienes amigos, ¿no? A los que sí dices, güey, por favor, necesito ayuda, préstame dinero, ayúdame, tal, ¿no? Y de repente dices, chale, me di cuenta que no tengo amigos, ¿no? O sea, es como de, no sé, ¿no? Sí es muy importante de verdad
hacer este análisis, esta estructura. Usted que nos esté escuchando en la casa, a la hora que nos esté oyendo, si somos su podcast favorito, si no, seámoslo ya, por favor. Siéntense, de verdad, prepárense un cafecito, siéntense y háganse una lista. A ver, ¿dónde está mi red de apoyo? ¿Con quién sí, con quién no, con quién nunca? A ver, ¿qué tengo? Sí tengo un grupo de apoyo, a lo mejor tengo un grupo de terapia grupal y aparte tengo mi parte espiritual, que lo hablamos hace un momento, ¿no? Pero a lo mejor me falta, no sé, ser un amigo presente, ¿no? No ser un amigo ausente. A lo mejor me falta también conocer un poco más a los miembros de mi familia, ¿no? Entonces, hacer como esta revisión, ahorita lo De comentaba hecho, Enrique, pasando la crisis, exacto, adelante. de hecho, justo siento que algo bien interesante que comentas es que uno no sabe ser el apoyo, pero uno sí quiere que lo apoyen, ¿sabes? Exactamente. Que no sé, ¿no? Justo uno piensa, y lo que comentabas hace un ratito, ¿no? Que en un momento de crisis, un hermano es el que dice, no, pues ya no puedo, y se va, ¿no? En una relación de pareja uno dice, no, pues es que ya no me siento cómodo contigo, ya no me está gustando esto, y se va. Y siento yo que una parte importante también es reconocer que nosotros también hemos sido esa persona que ya no quiere. Y ¿por qué lo menciono? Porque decía hace un momento, ¿no? Se escucha bien bonito, ¿no? Reestructura tu red de apoyo, pero se vive todo un Sí, caos. ¿Por qué? Porque es renunciar a dependencias, es renunciar al cariño, al afecto, al amor, compañía, toda esa, y como todo ese conjunto de cosas que tenía esa red de apoyo que tú tenías, ¿no? sí, Entonces, sí. sí, No es como crear un grupo de WhatsApp nuevo, ¿no? O sea, sí, 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 es bien doloroso. Justamente, previo a entrar, comentábamos que en diciembre yo tuve una crisis, ¿no? Y entonces, pues justo. ya, terapeuta, ¿no? Porque no me daba cuenta, o sea, conforme fue avanzando, me empecé a dar cuenta que no estaba bien, que no estaba bien, que no estaba bien. Y entonces necesito un alto. Y una de las cosas que me dijo mi terapeuta, porque una de las situaciones era esta parte del desapego, ¿no? Con familia justamente. Y Ujú. entonces él me dijo una frase que me impactó, que suena cruda, pero me ayudó un buen. Y me dijo, ¿y si no se le dio la gana? O sea, ¿y si no se le dio la gana Sí, ayudar? Y entonces o sea, fue un batazo porque dije, oye, eso me dolió, ¿no? Pero sí, también fue una palanca porque después me di cuenta que yo también podía darme ese derecho de que no se me diera la gana, ¿sabes? Y entonces fue un poco liberador. O sea, sí fue doloroso, pero al mismo tiempo fue liberador. Y hay veces que la gente, a lo mejor no con esa palabra o en ese contexto de que no se le da la gana, pero pues a lo mejor no hemos construido como para que se les dé la gana o a lo mejor nada, ni siquiera tiene que ver contigo y pues es parte de las habilidades que tienes que desarrollar. Tenemos más comentarios, déjame seguir leyendo. ok, ok, Dice, échale, dice échale. Vire, dice Vire, sí me di cuenta, me costó varios meses tenerte en el podcast. Ay, ya lo exhibí. Una disculpita, Lamentablemente, estaba medio cotizado. Dice Vire, lamentablemente yo, en vez de ser mi red de apoyo, soy mi saboteadora, ¿no? Y es justamente así lo que estábamos Sí, sí, sí. platicando ahorita. Y es justo, ¿no? Como lo comentábamos, en donde uno cree que los otros son los que aportan, los que no ayudan, sí, así, los que Sí, no suman, pero no nos damos cuenta cuando nosotros somos ese que no está sumando. o está el problema ahí, la gente te está diciendo y también, ¿no? Uno Te haces para anda atrás. Sí, linda, así es, sí, sí, sí. bueno, dice Marisol Prat, gracias Mar por estar aquí. Dice, mi momento difícil fue cuando recibí un tratamiento muy rudo y me hice la fuerte los primeros meses, pero conforme fue avanzando el tratamiento y me fui sintiendo muy débil, sin energía, y cedí a que me dieran ayuda. Cedí, o sea, no fue como Ujú, un sí, les proceso di chance. voluntario, ¿no? Sí, no, Ajá. no, no, les di chance de que me ayudaran. Claro, Entonces, claro. Como lo decía yo, de hecho, justo es lo que yo comentaba hace un momento, ¿no? Del momento en el que más fue difícil para mí pedir ayuda, yo también lo viví como parte de que yo no fui quien les pidió ayuda, ¿no? Ellos me la ofrecieron y yo les di chance de que me ayudaran, ¿no? O sea, yo sí, decía hace un así. momento, ¿no? Esa soberbia de que ni siquiera así puedo ser honesto y decir que ya no puedo con algo. Y yo creo que ahí, por ejemplo, en tu caso, Quique, es que no había para dónde hacerse, o sea,
o pedías ayuda y la aceptabas o la aceptabas, porque no podías moverte. O sea, luego les enseño una foto, amigos, de cómo estaba la condición. Era complicada, o sea, sí requería mucho apoyo. Claro. Entonces, De hecho, bueno. me gusta mucho algo que comentan. Bueno, hoy en día estoy muy Ajá. cerca del programa de Alcohólicos Anónimos y me gusta mucho la estructura que manejan y demás. Algo me gusta que se escucho decir, yo soy un milagro de Alcohólicos Anónimos. Pues yo soy un milagro de la psicología. ¿Por qué? Porque si yo no me hubiera acercado a esa parte de la psicología, unos 15 añitos de edad, yo podría estar en un reclusorio, podría estar muerto, podría estar de muchas maneras, en donde hubo esa red de apoyo que me sacó de forma de vida y que hoy a mis 22 años puedo decir que tengo una forma de vida diferente gracias a este y gracias a que recibí la ayuda. Porque a día de hoy he conocido personas que han recibido el mismo tipo de ayuda que yo en el mismo situaciones, edad, mismas condiciones y no la reciben y viven muchas cosas que yo evité gracias a ese apoyo que estaba ahí. Exacto, sí. Sigo. Justo, quisiera como interrumpir aquí, ¿no? Porque Ujú. yo creo que la red de apoyo no solamente se puede poner a prueba en lo malo, también en lo bueno, ¿no? También, por ejemplo, no sé, ¿no? Recién abriste tu espacio, tu consultorio, tu negocio, lo que sea, ¿no? Y a ver, o sea, ¿quién comparte tus historias, por ejemplo, ¿no? ¿Quién te pide tus datos para pasárselos a un paciente? ¿Quién consume tu producto que hiciste en tu emprendimiento, ¿no? ¿Quién, a lo mejor, porque no todo es la fiesta, no todo es como sentirse acompañado en la escuela, en el desmadre, en las fiestas, en tal, sino, o sea, también para lo constructivo, ¿no? O sea, ¿quién a lo mejor te invita a sus conferencias, te invita a sus cursos, te invita a sus diplomados? ¿Quién se preocupa realmente por tu crecimiento personal y por tu desarrollo personal, ¿no? Porque también, como bien dice Enrique, hay que saber pedir ayuda, pero también hay que saber recibirla, hay que saber compartirlo, ¿no? Porque sobre todo los que pues ya hemos pasado por cosas y los que pues estamos estudiando, seguimos preparándonos y los que ya pasamos por esto, pues sabemos que también el conocimiento es una responsabilidad, ¿no? O sea, porque es como, no podemos ponernos en el plan de, ay, el entrenador no juega, ¿no? O sea, yo no puedo regresar a mis palabras, ¿no? Sí, Pero es lo justo, real, justo. o sea, la red de apoyo no solamente se pone a prueba también en lo malo, ¿no? O sea, pasa la crisis, ves con quién te quedas, hace un ratito lo comentamos, con quién sí, con quién no, con quién nunca, y de repente es de, a ver, tengo una situación muy padre, tengo algo muy bonito, no sé, me voy a casar, voy a hacer esto, no, a ver, ¿quién sí estaría ahí, no? Hace no mucho una maestra me decía, ¿no? O sea, tú para pensar en tu red de apoyo, ¿quién estaría en tu boda y en tu funeral? ¿Quién tú crees que de verdad estaría en tu boda y en tu funeral, ¿no? O sea, ¿a quién de verdad le importa tu legado? ¿A quién de verdad le importa lo que has hecho? Y sobre todo esa gente en la que tú has dejado huella, ¿no? O sea, hace un ratito Enrique decía, o sea, hay gente que no sabe recibir la ayuda. Yo la supe recibir, lo supe poner en práctica, porque una cosa también es dejarse guiar, ¿no? Y es algo que la verdad, Enrique, te valoro mucho y te reconozco, al igual que mucha gente, el saber recibir la ayuda es algo súper, súper importante, porque no nada más es como vamos a terapia o vamos a la escuela y nada más es como algo que se queda en un día a la semana, ¿no? Sino es un trabajo constante y nunca se acaba, ¿no? O sea, De ustedes hecho, no me dejarán mentir, ¿no? hablaba ahorita justo con esto que acabas de mencionar, que nutrición, así de alimento, me comentaba, De es que no pronto te puedes decir vas, que Quique. estás, Ajá. O sea, ya te vuelves a escuchar, ¿sí? pero de Ya pronto, volví, pero, ya ok, ok. volviste. Ajá. Y decía, no podías decir que estás a dieta, ¿no? Si decías que estás a dieta, quiere decir que un estilo de vida. Y ese estilo de vida era esa forma en la que te alimentas. Entonces, yo pensaba en eso, relacionándolo un poquito con la acupuntura, a lo que comenté, física, lo que comentábamos al principio, igual, ¿no? Incluso incluyendo una cuarta, que sería la espiritual, ¿no? Ok. Chicos, tenemos comentarios, entonces Entonces, vamos a darle a los comentarios. sí, Perdón, Quique. ya nos Perdón, creí que callamos. habías hecho una pausa. Es que de pronto se te va un Ok, poquito ok. el sonido.
Perdón, una Sí. disculpita. Dice, precisamente, Benítez Amaro dice, precisamente estoy viviendo un duelo y mi red de apoyo es mi familia, sin embargo, cada uno de nosotros vivimos nuestro propio proceso sin soltarnos. O sea, cuando está la familia está bien padre, pero hay veces que, pues sí, podas unas 2, 3 ramitas, ¿no? Bueno, sigo. Dice, parte del costo es que a veces nos volvemos esclavos del agradecimiento y tenemos que aprender a que no sea así. Es Vire. Y luego dice Vire, ¿cómo? O sea, yo también tengo que apoyar. Ouch. Dice Víctor Robles, qué tema tan interesante. Saludo a los 3 amigos o no máximo. Saludos, Vic. Víctor. Sí, estoy de acuerdo. ¿Cuándo vienes al podcast? Muy bien, espero mi invitación. Bueno, ya quedó. Entonces, dice, que es cierto, no sabes cuánto me dolió cuando ciertas personas no querían ir a mi graduación. Entonces, pues miren, ya estamos nos quedan 10 minutos y me gustaría que fuéramos como que cerrando un poquito el tema. Es muy interesante todo esto que comentamos, ¿no? O sea, como que hay muchas ambivalencias que nos nutren, como decía Quique, o sea, el que, por ejemplo, había uno de los comentarios, ¿no? Que decía, pues mi familia me apoya, pero a veces no está, o sea, a veces ese proceso de soltar. También decía Vire sobre que te haces esclavo del agradecimiento. Entonces, es como que parte de lo que comentábamos al inicio, cómo conocernos. Y bueno, pues no sé cómo quisieran que concluyéramos este tema. Nos quedan algunos minutillos para cerrar. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Quieres comentar? Sí, vamos a cerrar una reflexión. No sé, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? O sea, para mí en lo personal, darme cuenta que yo era mi primera red de apoyo ha sido un camino de reconstrucción, ¿no? O sea, como decíamos hace rato, no puedes estar tú armando tu grupo de WhatsApp y así, mi red de apoyo. O sea, no se trata así de que lo deshaces y lo vuelves a hacer. Es un proceso que suena lindo, pero en realidad requiere de mucho autoconocimiento, requiere de saber qué es lo que quieres, de cómo necesitas la ayuda, de saber aceptarla, recibirla. Entonces, es un proceso. Y también eso es parte de lo que hacemos en terapia, o sea, ayudar a nuestros pacientes a encontrarse a sí mismos y a ir poco a poco creando su propia red desde su conocimiento. Quique, Chava. Adelante, Quique. Bueno, pues siento yo con esa idea, bien dejarlos con esa idea, incluso en el momento que más en soledad, y eso lo descubrí recién. ¿Por qué? Porque cuando uno comienza a conocerse a sí mismo, incluso cuando no hay nadie, de que haya personas, uno está consigo. Bien. Entonces, siempre que logren estar con ustedes mismos, hay una red de apoyo. Porque la red de apoyo no son miles de personas, puede ser uno mismo. ¿Mm? Y esto lo entendí justo porque yo sentía que entre más personas me quisieran, entre más personas se preguntaran al día cómo te fue, ido o mayor tenía. Y hoy que vivo solo, hoy que vivo día a día prácticamente solo, descubro que no es así. Esa red de apoyo quiero y empiezo a hacer por mí, y a partir de ahí llegan las demás personas. Todo parte de mí, no como yo ser eso y del mío. Mira, de lo que yo esté haciendo por mí y conmigo. Bien, te cortas un poquito, Quique, pero déjame ver si logro cerrar como la idea general de lo que comentaste, pero
leyendo tus labios, no es cierto. Lo que comentaste es que cuando estás contigo mismo, que estar contigo mismo, aun cuando sientas en soledad, si tú aprendes a estar contigo mismo, la red de apoyo se comienza a abrir, es cierto. Uh-huh. Es como que siento que la idea general es, y sí, cuando uno está en soledad, aprender a estar consigo mismo es como la clave para ir empezando a construir algo. Uh-huh. Bien, Chava. Yo creo que mi cierre sería, no nos esperemos a tener una crisis para conformar una red de apoyo. No nos esperemos a que me pase algo malo, a que me pase algo trascendente, porque normalmente las redes de apoyo siempre llegan cuando en mi ser hay un antes y un después, ¿no? No nos esperemos a ese momento. Vayamos viendo, ¿no? O sea, yo al principio de mi intervención yo hablaba de que necesitamos mínimo cuatro entes, ¿no? O sea, la parte médica, la parte terapéutica, la parte espiritual y la parte de amigos y familia, ¿no? No demos por sentado que alguien es parte de nuestra red, porque asumir es uno de los grandes errores que cometemos, ¿no? O sea, que tal persona siempre va a estar por el simple hecho de ser tal persona, ¿no? O sea, no podemos comprarnos esa idea, ajá. No nos esperemos a la crisis para tener una red de apoyo, para construirla. Pensemos también en que ser una red de apoyo implica también aprender a ser una red de apoyo y aprender a recibir ayuda, ¿no? Dejarse dirigir, también aprender a acompañar, tener el valor de decir, oye, tal vez ahorita no soy la mejor compañía, pero eso no quiere decir que no te quiera, que no quiera estar, simplemente ahorita pues no te aportaría mucho, porque yo también estoy pasando por algo difícil, pero más adelante ahí estaré, ¿no? O sea, aprendamos también a ser valientes y decir eso de que no quiera ser tu red de apoyo, es que yo también estoy pasando por un mal momento, ¿no? También considero, para finalizar, que mi red de apoyo, yo decido quiénes son, yo decido, y si en algún momento decido estar solo, es una decisión. Si decido tener una pareja, si decido tener más familia, si decido extender mi grupo de amigos, si decido reducirlo, etcétera, etcétera. O sea, eh, son decisiones. Estemos conformes, seamos conscientes de las decisiones que tomamos y sobre todo aprendamos a construir la red desde el amor, no desde la soledad, no desde la carencia, no desde el miedo, ¿no? Aprendamos a construir una red de apoyo desde el amor, desde esas personas que de verdad estarían conmigo siempre, ¿no? Y no hablo de esta incondicionalidad falsa, ¿no? O este falso positivismo, sino realmente qué personas realmente estarían, ¿no? O sea, yo les puedo decir que en mi red de apoyo tengo 5 personas, ¿no? Una de ellas está aquí en el podcast, ¿no? Realmente ahí sí aplico la de es más vale calidad que cantidad, ¿no? O sea, si mi red de apoyo soy yo solito y 2 más, no importa, pero que no me espere a la crisis para tenerla, ¿no? Y pues bueno, para despedirme, Oye, perdón. ¿qué pasó? Me gustaría, me gustaría agregar justo eso que estabas comentando, que empiecen también por esa parte de conocerse a sí mismo. Lejos de revisar esa red de apoyo o de empezar a crearla o así, comiencen a conocerse a sí mismos. Neta, se los juro que eso ayuda muchísimo más que tener 100 amigos. Porque en este proceso Calidad que y yo no viví cantidad. Uh-huh. exacto, porque en este proceso Uh-huh. que yo viví de separación de mi familia, de mis cosas, de mi vida en general, de 7 años, lo único que me centró fue reconocer mi propio proceso. Entonces siento que es muy importante esa parte de conocerse así. Gracias. Recuerden que este y todos los programas de El Fuego Interno, tanto Déjame Pensarlo como el podcast de los miércoles, los encuentran en todas nuestras plataformas. Estamos en YouTube, en Spotify. Únanse al canal de WhatsApp, ahí en el canal de difusión de WhatsApp, ahí compartimos todos los programas semana a semana. Yo soy Salvador Villalpando, les mando un fuerte abrazo a todos. Y Citlali, ¿qué te digo? Sabes que te quiero, que me encanta compartir micrófono contigo. Enrique,
Gracias por estar, gracias por unirte a esta aventura que es Déjame Pensarlo, y pues ya nos estaremos viendo. Y a toda la gente que ha estado comentando, muchas gracias. A la gente que se suma con sus preguntas y con sus comentarios, de verdad, todo suma. Si quieren que hablemos de algún tema en específico, déjennoslos en los comentarios y les prometemos que lo tocaremos en emisiones posteriores. Bien, pues agradecemos a Fuego Interno el espacio. Chava, muchas gracias por compartir el espacio. Quique, me da muchísimo gusto tenerte aquí, que se haya abierto el espacio para que hoy estuvieras acá. Sí me gustaría comentarlo, son dos amigos que me acompañaron en la universidad, y le comentaba a Enrique por la tarde, totalmente distintos, pero complementan una parte de mi vida muy importante, que es este trayecto de la psicología. Muchas gracias a todos por sus comentarios, muchísimas gracias por estar aquí presentes. Y efectivamente, como dice Chava, pues esperamos ahí que nos ayuden con temas y estamos muy contentos de poder ayudarles. Entonces, pues buenas noches, muchísimas gracias por todo y nos vemos el próximo viernes y el miércoles. Hasta pronto. Hasta luego.